Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Hoy, por la gracia de Cristo, por su voluntad una vez más, nos dirigimos a ustedes con el propósito de invitarle a estudiar las Sagradas Escrituras. Escudriñad la Biblia, las Escrituras, porque a ustedes les parece que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Escudriñar, estudiar la palabra de Dios nos ayuda a conocer más de Jesús, y ese conocimiento de Cristo nos capacita para hacer su voluntad, y al hacer su voluntad por su gracia estamos ya en el camino de la salvación, porque Cristo, su gracia operando en el ser humano, es como se puede obtener la liberación del pecado, y así nosotros podemos vivir esa vida que el Señor quiere que el ser humano esté proyectando ante los demás. Por eso, en este día estaremos hablando sobre el temor a Dios, temer y obedecer a Dios. El temor tiene su implicación. Cuando usted teme a Dios, trata de obedecer al Señor guardando lo que Él establece en su palabra, y es el tema que estaremos estudiando en este día. Por eso la invitación, traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la dirección del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes este interesante tema, temer y obedecer a Dios. Pastor Cristian Veras, es un placer saludarle. ¿Cómo se siente? Gracias, estimado amigo. Yo me siento muy bien, gracias a Dios. Amén, amén. Esa es la idea. Sí, bueno, la familia, por la gracia de Dios, está bien. Todos bien, entonces, ¿para qué sentirnos mal? A pesar de la situación que se está viviendo en el mundo, Dios está con nosotros. Sin embargo, esa es la promesa de que Él está al control de todo. El justo por la fe vivirá. Sí. Yo creo que sí, siempre habrá situaciones, ¿no? Uh-huh. Así que, estimado amigo, si tú tienes algunas, que creo que sí, todos tenemos situaciones en la vida, por eso no debemos de estar mal. Uh-huh. Ese lado amable de la palabra de Dios, la Biblia, que dice que a los que aman a Dios, cuando hacen su voluntad, el Señor opera para que las cosas resulten para bien de aquellos temerosos del Señor. Amén, amén. Pues vamos a orar, a hablar con nuestro Creador. Padre Santo, bendito Salvador, en esta hora estamos complacidos, contentos porque nos permites estar de pie por tu gracia y por tu voluntad para presentar tu palabra. Úsanos, dirígenos, y que tu Espíritu Santo pueda impresionar los corazones de aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Pastor, el tema temer y obedecer a Dios. Yo iba a entrar directamente a una serie de textos de la Biblia que nos hablan, nos invitan a pensar en la implicación del temor a Dios. ¿Qué es lo que implica? Y antes de pasar a esos textos bíblicos, yo sé que usted siempre tiene alguna información importante sobre el título y desea compartir con nosotros algunas ideas en sentido general antes de pasar a 3 o 4 versículos de la Biblia que nos hablan de la implicación de temer a Dios. Claro que sí, mi estimado amigo Pastor Scroggins, porque como dice el título del día de hoy, temer y obedecer a Dios. Ya nosotros hemos venido dando pinceladas acerca de lo que es el temor y la obediencia a Dios, y lo hemos basado evidentemente, además de la Biblia, en la misma guía de estudio que ha sido consistente en esto, porque temer, esta palabra en el Nuevo Testamento, como hemos dicho, que es fobeo no es fobia o miedo,
en el contexto del libro de Apocalipsis, sino más bien que el llamado de Juan, cuando dice temed a Dios y dadle gloria, está hablando de un temor de reverencia, y no significa sentir temor, miedo de Dios. Significa acercarse a Él con reverencia, con respeto, incluye el pensamiento de absoluta lealtad a Dios en una sumisión completa a su voluntad. El yo temer a Dios, el yo honrar a Dios, significa que yo ame a mi esposa, que ame a mis hijos, significa que los cuide, de que yo no me fije en la mujer del otro, del vecino, del prójimo. Amar a Dios y obedecerle significa de que las personas que vean a un siervo de Dios puedan percibir la presencia misma de Dios en mí. Amar a Dios, reverenciarle, temer a Dios, obedecerlo, significa guardar sus mandamientos, significa de que yo ponga cuidado, no en lo que el ser humano me diga, sino en lo que la Biblia me dice. Porque si la Biblia me dice que yo debo hacer una cosa, como en el mismo contexto del cuarto mandamiento, pastor y estimado amigo, donde Dios dice claramente que el sábado es un día apartado, santo, santificado para Jehová, yo no debo llevármelo de lo que el hombre me diga. Ya eso fue abolido, eso fue quitado, pues búscame dónde fue quitado. Eso significa amar a Dios y obedecerle. Amar a Dios y obedecerle significa cuando en mi trato comercial con los demás yo pueda ser honesto, no falsee, no mienta, sino que me mantenga incólume a los principios, amando a los demás como a mí mismo y no haciéndole a ellos lo que no me gustaría que me hagan. Temer a Dios y obedecerlo significa también que cuando yo hago un trabajo en algún lugar, o cuando trato con los que están por debajo de mí en el trabajo, yo pueda glorificar a Dios a través de ese temor y de esa obediencia. Encontramos algunos casos donde, por ejemplo, en Juan 14:15 la palabra de Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es. Y cuando dice que el que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Entonces el Señor está diciendo claramente que el temer y obedecer a Dios está implicado de una manera impresionante en guardar sus mandamientos. Las implicaciones de temer a Dios, ya hemos dicho, apreciados amigos, pastor, queridos oyentes, que el temer a Dios tiene sus implicaciones, y nosotros hemos hablado ya de lo que significa temor a Dios. El temor a Dios tiene que ver con la adoración y obediencia, y es precisamente cuando algunos autores que vamos a citar a continuación nos hablan de esas implicaciones. Deuteronomio capítulo 6, verso 2, allí se nos dice: para que temas a Jehová tu Dios. La implicación: guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Y quiénes deben hacerlo? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados en esta tierra. Es imposible, señores, nosotros decir que tenemos el temor de Dios, que adoramos a Dios, y no hacer lo que Él ordena en su palabra. Resulta algo como antinatural a lo que es el cristianismo, que usted decir que teme a Dios y desea adorarlo y no guarda sus mandamientos, sus estatutos, que es la propuesta que está haciendo Moisés en Deuteronomio capítulo 6, verso 2, y eso es una extensión para todos los que dicen ser hijos de Dios y que temen a su nombre porque le adoran. Repetimos, ¿cómo lo hacemos? Guardando sus estatutos, sus mandamientos, que yo te mando, y hace una mención a todos. El autor del Salmo número 119, los versículos 73 y 74 se une a esta idea. Tus manos me hicieron y me formaron, dice él. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he estado. De nuevo, no puede ser natural que una persona dice ser
nacida de Dios, que ama a Dios, que teme a Dios y entonces no quiere guardar sus mandamientos. Tanto Moisés como el salmista nos están diciendo que cuando tememos a Dios, entonces debemos guardar su palabra, sus mandamientos, sus estatutos. Y el caso del sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 12, los versículos 13 y 14 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. Recuerden, amigos, el hecho de temer a Dios significa adoración, y vuelve a repetir la idea: y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El acto de adoración a Dios, de temer a Dios, tiene sus implicaciones: guardar sus estatutos, sus mandamientos y obedecer lo que Dios ha establecido en su santa y bendita palabra. Bueno, pastor, realmente es como estás diciendo, porque el Evangelio nos libera de la condenación de la ley, realmente. Pero ¿cómo lo hace? A través de la gracia. Lo que significa entonces es que como el Evangelio me libera, y bueno, es una metáfora, es un lenguaje figurado, porque no es el Evangelio, es Cristo. Entonces, el Evangelio es la buena noticia de que Cristo me liberó de la ley. ¿Pero de qué me libera de la ley? ¿De no guardarla? No, me está librando de la condenación de la ley. Y la condenación de la ley dice: la paga del pecado es muerte. Y como tú y yo todos violamos la ley, por ende estamos condenados a morir. Pero Cristo, al venir y dar su vida en la cruz del Calvario, muere en lugar nuestro, y esto es gracia. Por consiguiente, pastor y estimados amigos, la gracia y la ley no son opuestas. No se niegan la una a la otra, por el contrario, están fuertemente conectadas, porque la ley, por cuanto no puede salvarnos, nos muestra por qué necesitamos la gracia. Y la gracia no se opone a la ley, sino a la muerte. Como ya dije, la ley dice: tú vas a morir. Pero la gracia dice: no, él no va a morir, yo voy a morir en su lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está viendo a Jesús como el pecador. Cuando Cristo pone su vida por nosotros, Él ve a Jesús como el que cometió pecados, y a nosotros nos ve como inocentes. Por eso, 2 de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecados. De manera que la gracia está colocando a Jesús como el responsable de nuestros pecados, y a nosotros nos está colocando como lo que Cristo fue: un ser perfecto que nunca pecó, ni siquiera en pensamientos. ¿Hay algún tipo de contradicción en eso? Jamás. Lo hizo pecado y ahora dice que no cometió pecado. Sí, lo que pasa es que Cristo cargó sobre sí nuestros pecados. Quiere decir entonces que en lugar de Cristo ser pecador, lo que hace es que carga nuestros pecados, porque bien es cierto, usted acaba de decir que en Él no hubo pecado alguno. Así es. Ok. Lo que ocurre, pastor, es, como lo presenta Isaías 53 en el concepto del siervo sufriente, es que nosotros, si recibimos la gracia de Cristo, esa gracia es el don inmerecido de ser liberado de la muerte, del pecado. Cuando lo recibimos, en realidad, somos descargados de nuestros pecados. Pero si no lo hacemos, no hacemos transferencia entonces. Y al no hacer transferencia, cargamos con nuestros pecados, y el que carga con sus pecados definitivamente que perece. Pastor Veras y amigos, los pasajes que hemos citado para establecer que el ser humano debe darle gloria a Dios, y hemos relacionado el hecho de temer a Dios también con su gloria, y esa gloria en el reconocimiento que es en el temor a Dios, entonces nos está diciendo que el ser humano tiene un compromiso, y esos pasajes revelan ciertamente que hay un vínculo entre temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios, señores, es una actitud de respeto reverencial, como ya lo hemos establecido en varias ocasiones, que sencillamente nos lleva a la obediencia. Y ustedes notarán el énfasis que estamos haciendo desde algunos minutos atrás. Es decir, si nosotros tememos a Dios, debemos reverenciar su nombre y debemos obedecerle en lo que Él establece en su palabra.
El llamado urgente del cielo es que quienes son salvos por la gracia de Dios deben ser obedientes a los mandamientos del Señor. Esa idea también se confirma en el Nuevo Testamento. Ya el apóstol Pablo, en su carta a los creyentes de Éfeso, en Efesios capítulo 2, los versículos del 8 al 10, establece ciertamente que el temor a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios, darle gloria a su nombre, tiene la implicación de obedecer, guardando sus mandamientos, y la gracia no nos libera de obedecer los mandamientos de Dios. El Evangelio nos libera de la condenación de la ley, no de nuestra responsabilidad de obedecerla, y eso es lo que establece la lección de este día. Temer a Dios implica obedecer sus mandamientos. Así es, pastor, porque realmente algunos tienen una idea extraña de que la salvación por gracia de alguna manera niega la ley de Dios o que minimiza la necesidad de una obediencia. Pero lo que realmente ocurre es que si nuestro corazón es regenerado a la semejanza de Dios, si el amor divino es implantado en el corazón, en el alma, entonces se manifiesta la ley de Dios en la vida. Es decir, realmente el propósito de la ley moral no es resolver el problema del pecado. Eso sucede solo por el sacrificio expiatorio de Cristo que cada cristiano naturalmente debe aceptar por fe. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley moral? Dios expresó su ley para proveer definiciones, para mostrar la realidad de las cosas respecto a la vida, a Dios y al pecado. El propósito de la ley moral es que cumpliendo con otro propósito realmente, la ley le concede dirección a la vida del cristiano, mostrando naturalmente la manera como Dios desea que su pueblo viva en gratitud, en fe, en obediencia, porque Dios es santo, y cuando Él santifica a una persona, algo que las obras de la ley no pueden hacer, en verdad es cuando realmente nosotros somos cambiados, transformados, como dice el Éxodo 31:13, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. No es la ley la que nos santifica, no son nuestras obras, nos santifica Dios operando en la vida del ser humano, en el corazón del ser humano. Ahora bien, debe haber naturalmente una unión de obediencia a la ley de Dios, a sus mandamientos, con la fe de Jesús, para poder ser justificados. Pastor, conforme a su comentario, es posible que algunas personas estén reaccionando y digan, bueno, pero eso que ustedes están diciendo ahí, eso significa legalismo, y están apoyando su creencia en el asunto de la ley, porque hemos escuchado en muchas ocasiones que la gente dice que ya cuando Jesús está en el corazón, ya nada de eso tiene sentido. La gran pregunta, ¿qué tipo de Jesús sería? ¿Sería un Jesús hecho a la medida mía, a la medida de mis creencias? ¿O la gran realidad que nosotros tenemos es esto? Señores, el fuerte énfasis que el pastor está diciendo, y nosotros también nos apoyamos en ese comentario para recordarle lo que estamos estudiando en el día de hoy. Ya hemos dicho que el temor a Dios implica una obediencia por parte de la persona que reconoce a Jesús como su creador. En el momento en que nosotros no queremos hacer esto, estamos viviendo una gracia barata. Y el Evangelio es otra cosa. Cuando Cristo me libere, yo reconozco que Jesús es mi Salvador, y conforme a lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis, que implica un temor a Dios, ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que ese temor a Dios implica obediencia. Evite, señor, señora, apreciado hermano, amigo, hacer un Cristo a su modelo cuando la palabra de Dios enseña otra cosa. Usted mencionó un término, gracia barata. ¿Significa que hay una gracia cara, pastor? Claro, por supuesto. ¿Y cuál es esa gracia? La gracia que nos invita a obedecer a Dios en la medida en que nosotros ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Entonces está diciendo que esa gracia cara es la
oportunidad de salvación que Cristo le concede al ser humano sin tener ninguna. Ahora, el hombre, la humanidad, tiene que hacer algo de su parte. Lógico. ¿Qué debe de hacer? Buscar la santidad por sí mismo, eso es la gracia barata. Pero obedecer, aceptarla, eso es aceptar la gracia de Cristo, la oportunidad de salvación que Cristo o Dios le ofrece a la raza humana, porque el pecado, naturalmente, que se define en el ser humano es desobediencia a Dios. El conocimiento del pecado es por medio de la ley. Cuando nosotros desobedecemos, nos damos cuenta que lo hicimos porque hay una ley. Y esa ley nos dice, no cometerás adulterio, o guarda el sábado como día de reposo, y así por el estilo. Pero cuando violamos esa ley es pecado, y el pecado es una rebelión formal, es una infracción de la ley o falta de conformidad con ella, como Juan lo presenta en su primera carta, capítulo 3, versículo 4, nos dice que el pecado es una rebelión espiritual y que es un acto de infidelidad contra Dios y una negación de su persona también. Por eso, debido a su capacidad para definir el pecado, la ley puede declarar a alguien culpable de pecado. Es decir, la ley puede culpar a alguien de pecado y decir, estás culpado de muerte, pero no tiene capacidad para definir el pecado. ¿Me hago entender? De manera que la ley no provee justificación, sino solo ira, condenación por su papel de custodio, de tutor. Ahora nos conduce a Cristo, como dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 22 al 24. Y la meta en el mismo fin de la ley es Jesucristo para justicia de todo aquel que cree. Hay una idea muy interesante, muy importante que se maneja en la guía de estudio y que nos gustaría compartir con ustedes de manera textual, literal, como dice aquí, lo siguiente. El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a restarle importancia a su ley, que es la transcripción de su carácter. Oiga bien, cuando nosotros vemos la ley de Dios, lo que estamos viendo es una transcripción de su carácter, que es el amor. El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a minimizar las doctrinas de la Biblia que revelan más claramente quién es Él y su plan para este mundo. El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a reducir su enseñanza a trivialidades piadosas que no son esenciales. Cristo es la encarnación de toda verdad doctrinal. Jesús es la verdad encarnada, Él es la doctrina personificada. Esto ciertamente con la luz del mediodía está enseñando esa verdad de la Biblia. Cuando Cristo es aceptado en el corazón del ser humano, entonces nosotros tenemos el compromiso de someternos a su voluntad, y el carácter de Dios está reflejado justamente en el amor. En eso consiste la ley de Dios, y el cristiano que teme a Dios debe observarla de la forma en que propone las Sagradas Escrituras. En ese mismo orden, la función de la ley es afirmar que Dios, el soberano absoluto, tiene derechos sobre todos y que posee la autoridad para exigir obediencia. No solamente una obediencia accidental, sino una que nos lleva a una vida justa y santa. Es verdad, pastor, que debido al pecado la humanidad ya no puede vivir esa clase de vida. Sí, eso es verdad. Sin embargo, para algunos de los creyentes judíos, la justificación también era relacional. Es decir, tenía que ver con su relación con Dios y su pacto. Y ser justificado también significaba que una persona era contada como un miembro fiel de la comunidad del pacto de Dios, la familia de Abraham. Ese papel de Cristo con respecto a la ley realmente debe reproducir en nosotros lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo ya yo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivía en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando vivimos realmente
una vida entregada a Jesús, nuestra decisión será que el Señor ponga su Espíritu Santo en nosotros para que nos permita obedecer su ley como Él lo requiere. Amén. El llamado final del libro de Apocalipsis, señores, nos invita, mediante la fe en Jesús, a aceptar la plenitud de todo lo que Él ofrece. No crea que es solamente una parte de las Escrituras que debe aplicarse a su vida. Es todo lo que implica el mensaje de Dios en las Escrituras en sentido general. El Señor nos llama a temer su nombre, a temer a Dios, que se expresa por la fe en su poder redentor, que nos capacita para vivir de manera piadosa y obediente. Esas son las implicaciones que tiene la expresión temer a Dios. Tiene que ver, repetimos una vez más, con el hecho de que debemos reverenciar su nombre, obedecer lo que Él nos establece en su palabra, y esas son las implicaciones de las lecciones del día de hoy. En la parte final de nuestro comentario nosotros podemos decir que hay un epítome de la relación que estamos llamados a tener con Jesús, que es de fe, es la fe. La carga, señores, del Nuevo Testamento es que el creyente es llamado primero a una relación de fe con Jesús y dentro de ese contexto a una relación con la persona Jesús. Amén. Y entonces se producen las buenas obras. Por eso, en otras palabras, la vida nuestra comienza realmente cuando seguimos a Jesús. No comienza cuando comenzamos a hacer el bien o las buenas obras. Comienza cuando conocemos a Jesús. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos presentan y nos enseñan que el pecado está definido en referencia a la persona de Cristo. Cristo puso fin al pecado y nosotros, al asumir la vida de Cristo como nuestra, también naturalmente morimos al pecado y eso se llama la gracia divina. Amén. Vamos a orar en el momento del cierre. Gracias, Señor, te damos por esa bella implicación que tiene el temor a Dios. Obedecer tus mandamientos, hacer tu voluntad expresada en la palabra de Dios debe ser nuestro diario vivir. Muchísimas gracias porque el Espíritu Santo siempre obra en nuestra enseñanza cuando estudiamos tu santa y bendita palabra. Guíanos siempre, favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.